Entonces, ¿ustedes qué creen en esencia de esas palabras? ¿Que fueron verdad o fueron mentira? Yo en lo personal siento que es probable, no lo descarto, pero tampoco podemos asegurar que él haya dicho esas palabras. Para mí sí son profundas para su época, no sé por qué las dijo. Y una de dos, o decía la verdad o realmente estaba loco, ¿no? ¿Creen que lo que estoy diciendo me lo inventé o es algo que ustedes ya habían escuchado? Nunca lo había escuchado, pero casi estoy seguro que sí viene en la Biblia. ¿Tú, Are? Yo creo que viene en la Biblia también. Conózcanme de una manera pero personal. No se queden con lo que han escuchado de mí, sino escúchenme a mí. Escuchen las palabras y van a ver cómo Cristo va a hablar profundamente a sus corazones como lo hizo conmigo. ¿Cuál creen ustedes, chavos, que es la pregunta más importante que un ser humano deba saber o cuya respuesta deba de conocer? Y yo creo que hay muchas, demasiadas, pero una de las más frecuentes para mí, en lo personal, es ¿cuál es uno de los propósitos, ¿no?, por el que estamos aquí en la Tierra? Creo que esa es la más frecuente para mí. Sí. ¿Y en tu caso? Creo que yo también concuerdo con mi amigo. ¿Cuál es la pregunta que nos hacemos es ¿a qué vengo a esta vida? Y también qué sigue después de la vida, como hace rato nos había comentado. Y esas son las preguntas que al menos yo a veces constantemente me hago. Cuando, ahorita que decías la pregunta del propósito, ¿cuál es el propósito? Es decir, ¿a qué venimos a este mundo? Porque no puede ser que simplemente yo nazca, crezca, me reproduzca y muera. Porque si ese es el propósito de la vida, como que es muy fútil, no tiene sentido, muy soso, exactamente. Entonces, debe de haber algún propósito más allá que debamos tener. En ese sentido, ustedes hoy ya saben cuál es ese propósito. Honestamente, no creo que haya una respuesta concreta, ¿no? Yo creo que puede variar y puede ser subjetiva, dependiendo de cada persona, ¿no? En lo personal, yo siento que he respondido la pregunta que yo me hice y que puede variar dependiendo de la historia de vida, ¿no?, de cada persona. Pero en lo personal, yo creo que he respondido la mía. Sí. ¿Y tú, Luis? Fíjate que yo también me he hecho la pregunta y me la he respondido, pero a veces tengo diferentes respuestas. ¿Cuál es ella? Depende a veces mi estado de ánimo. También hay veces que me hago la pregunta cuando estoy triste, digo, ¿cuál es mi propósito de vida? Y a veces uno es pesimista. Y a veces estoy en mi etapa de felicidad acá arriba, extasiado, y me hago esa pregunta y uno se imagina muchas cosas padres, bonitas. Creo que también depende esa pregunta en qué etapa de la vida te la hagas y las emociones que tienes en ese momento. Y, por ejemplo, si ahorita yo me la haría actualmente, me veo así en un futuro muy bien porque actualmente yo, en mi etapa de mi vida estoy acá arriba, me siento acá arriba, me siento feliz, pleno, contento y esa sería mi respuesta, me sentiría muy, muy arriba, me siento. Pero hay ocasiones cuando vienen como que pruebas difíciles, ¿no? Sobre todo, no sé si les ha pasado a ustedes, a mí frecuentemente cuando pierdo un ser querido, es cuando viene esa pregunta, ¿no? Vemos claramente que la vida se va en un abrir y cerrar de ojos. En cualquier momento todo estaba muy bien y de repente, ¡pum!, nos alcanza la muerte en cualquier momento, ¿no? En ese sentido, para ustedes, ¿qué existe después de la muerte? En cuanto a lo que ustedes creen, les han enseñado, ¿qué hay más allá de la muerte? ¿Qué pasa después de que uno muere? En cuanto a creencias, bueno, pues puede variar, ¿no? Y depende igual de cada persona, pero lo que yo he investigado y en cuanto a la creencia que yo decidí, no sé, poner en práctica, se puede decir, yo siento que hay mucho más que solamente una vida. Creo que en algunas, o bueno, muchas ocasiones, después de una vida sigue otra para aprender una cosa distinta y después de esa vida sigue otra y en esa vida si no aprendes lo que debiste de haber aprendido, continúas con una vida distinta pero aprendiendo lo mismo, ¿no?
hasta que repites y sigues aprendiendo esa misma lección. O sea, ¿tú crees en la reencarnación? Podría decirse de alguna manera más digerible. Y en tu caso, Luis, En este momento yo creo que, yo creo que muere y ahí termina, ¿verdad? Pero esa es mi creencia. Por ejemplo, en mi caso, mis papás me inculcaron la creencia católica desde muy pequeño. Yo hice comunión, primera comunión y confirmación, pero eso fue lo que mis papás me inculcaron. Pero yo yo no decidí seguir esa creencia, ¿verdad? Yo creo en lo que creo y yo creo que no sigue eso. O sea, para mí ya uno muere y ahí queda, y ahí termina. ¿han leído ustedes alguna vez la Biblia? Yo sí la he leído, pero yo la leí por lo que le comenté, que yo iba al catecismo y la leía porque te encargaban tarea de eso, te enseñaban a usarla. Hay maneras de usar la Biblia, no nada más la abres, que hay que por capítulos, si viene párrafo, etcétera. Hay una manera de leer la Biblia. Creo que hay un orden, de hecho, también hay un orden. No, nunca la he leído completa, de hecho. ¿Y en tu caso? De igual manera por ir al catecismo, por cumplir con tareas más que nada, un poco de obligación. Pero hoy en día, digamos, vamos a suponer que en aquel tiempo pues fue más, vamos a llamarlo así, como algo que tenían que hacer, ¿no? No fue algo que ustedes hicieran porque lo querían hacer, sino porque lo tenían que hacer. Pero hoy, ya a esta etapa de su vida madura, que están más conscientes, que ya de alguna manera son más autodependientes, ¿alguna vez han retomado esa lectura de la Biblia para realmente comprender un poco más a fondo de ella? No, honestamente no. ¿En tu caso? Yo no lo he retomado, pero sí he visto videos que a veces me aparecen en YouTube sobre que te platican ciertas partes de la Biblia, pero como tal, leerla, yo abrir una Biblia, no. Ustedes saben cuál es el bestseller más grande de todo. Es la Biblia, exactamente. Entonces, algo debe de tener la Biblia que es el bestseller. No hay otro libro que jamás se haya impreso las cantidades de veces que la Biblia se imprimió. De hecho, fue el primer libro impreso cuando se inventó la imprenta de Gutenberg, ¿no? Y sobre todo algo bien importante es, no sé si han escuchado hablar, me imagino, pero la Biblia está llena de profecía. Es decir, muchas cosas que se dijeron cientos de años, incluso miles de años antes de que sucedieron. Y una de ellas, la más importante, que es precisamente lo que, digámoslo así, el propósito principal que tiene la Biblia es del mensaje del Evangelio, del Mesías, de la venida de Cristo. En ese sentido, ustedes han escuchado hablar de Jesucristo, del personaje como tal. ¿Quién es hoy en día para ustedes, quién es Jesucristo? En lo poco que he investigado, ¿no? y lo que he decidido creer, porque siento que ha sido una decisión, es Jesucristo fue una persona, igual que nosotros, pero que trascendió por tener un amplio conocimiento en cuestión de distintas religiones, y siento que él la sintetizó en su mismo ser, y en base a esa creencia que él sintetizó llegó como a una conclusión, ¿no? De que en realidad todas las religiones eran lo mismo. Y en ese sentido siento que él fue una persona que tenía mucho conocimiento, que decidió impartir a las demás personas y no crear una nueva religión, sino simplemente compartir el conocimiento que él tenía y darle la oportunidad a esas personas de poder compartirlo con él o no. Siento que más que nada fue. Y en tu caso, para ti hoy, Luis, ¿quién es Jesús? Jesús, para mí, si me lo preguntaron ahora mismo, creo que sería como la fe de las personas, lo que sea cada persona interpretaría a Cristo como lo que ve, como lo que lo entiende, ¿verdad? Y yo lo interpreto así como la fe de cada persona. En cuanto a las palabras que él dijo, porque no fueron palabras, digámoslo así, tan superficiales. Él muchas cosas que dijo eran demasiado profundas. Como por ejemplo, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Incluso dijo en relación a su digamos, deidad. En el principio, en la Biblia, cuando se presenta Dios allá a Moisés en la zarza ardiente, no sé si han escuchado esa historia, cuando él sube
a buscar a Moisés a una de sus ovejas que se le escapa, ve una zarza que se está quemando, pero la zarza no se consumía. Y cuando él se acerca ahí, sale una voz de esa zarza y le habla. Y dice, yo soy el que soy. Yo soy el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Y se presenta como yo soy. Y Jesús, él dijo, si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados morirán. O sea, son palabras que dices tú, o eran realidad, o de plano Jesús era un hombre loco, o lo que dijo él era mentira o era verdad. Porque estas palabras también salieron de su boca. Fíjense, a ver qué piensan ustedes de esto. Dice, si tu ojo te es ocasión de tropiezo, sácalo y arrójalo de ti, porque es mejor que entres al reino, a la vida eterna, sin un ojo, a que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y dijo también, si tu mano te es ocasión de pecado, córtala y arrójala de ti, porque es mejor que uno de tus miembros se pierdan a que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y dijo también Jesús, no temáis a aquellos que pueden quitaros la vida y nada más pueden hacer. Temed a aquel que además de poder quitaros vuestra vida, puede enviar vuestras almas al infierno. Sí os digo, a él temed. Estas palabras no son palabras de un ser humano normal. Son palabras muy profundas y que no pueden salir de una persona que está loca. Entonces, ¿ustedes qué creen en esencia de esas palabras? ¿Que fueron verdad o fueron mentira? Yo en lo personal siento que es probable, no lo descarto, pero tampoco podemos asegurar que él haya dicho esas palabras. Para mí sí son profundas para su época, su época que las dijo. Y una de dos, o decía la verdad o realmente estaba loco, ¿no? Voy a cambiar un poquito. Ahorita estuve de alguna manera, digamos, charlando con ustedes y basándonos todo en cuanto a su intelecto, lo que ustedes saben. Ahora me voy a dirigir a esa conciencia. Ustedes dos, hoy en día, chavos, ¿se consideran que son buenas personas o son malas personas? ¿Cómo se consideran? Yo me considero simplemente una persona. Y con eso me refiero a que dentro de cada persona puede existir maldad y bondad, pero depende de las decisiones y de los actos de cada persona definir eso, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decidir, no sé, alimentar mi maldad y ser una persona en su mayoría mala, ¿no? Pero eso no quiere decir que en mí falte bondad. Yo creo que depende de cada persona el elegir el camino que quiere. Pero digo, porque así como ahorita tú me respondes, tú ves las cosas todas muy relativas, dependiendo la persona, dependiendo lo que cree. Ok, pero en tu caso concreto, para ti existen las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Tú sabes cuando hacer algo, por ejemplo, vamos a ser muy concretos, porque hay cosas absolutas. ¿El mentir está bien o está mal? Para mí está mal. Para ti está mal, ¿para ti? Yo creo que en su mayoría es malo, pero sin embargo todos lo hacemos. Y incluso desde pequeños nuestros padres nos suelen mentir, ¿no? Con creencias como Santa Claus, espero que no esté viendo ningún niño esto, ¿verdad? O el ratón de los dientes, ¿no? Pero en concreto, ¿el mentir es bueno o es malo? Yo creo que es malo. ¿El robar es bueno o es malo? Es malo. ¿El adulterio es bueno o es malo? Malo. Sí. Por ejemplo, digo, a ninguno nos gustaría, por ejemplo, que nuestros padres se engañaran entre sí mismos o que nuestras parejas nos engañaran con alguien más. Eso está de alguna manera bien conocido que es algo que daña psicológicamente, internamente, el adulterio, el engaño entre una pareja, ¿no? Entonces, el adulterio obviamente es malo, es algo que es incorrecto. Bueno, a eso me refiero. Bajo ese estándar que tú en lo personal tienes, tú hoy en día, ¿cómo te consideras? En ese estándar que tú tienes con el cual juzgas las cosas, ¿tú eres una persona que eres mala bajo tu estándar o eres buena bajo tu estándar? Bajo mi estándar yo me considero una persona buena. Esa era la pregunta en sí. ¿Y tú, Luis? Yo me considero una persona buena, bajo mi estándar. Así es. Ahora, es un estándar que, si somos sinceros,
todos, de alguna manera, en todo lugar, sin importar dónde estés, sea África, China, Tumbuctú, la mentira es mala, el asesinato es malo, el violar a una persona es malo, el asesinarla es malo. O sea, hay cosas que son no relativas, porque relativo, por ejemplo, a mí me puede gustar el sabor de fresa en la nieve y a ti te gusta el de vainilla y a ti el de chocolate. Eso es relativo. Pero algo que es realmente absoluto es que sabemos que en cualquier parte del mundo 1 más 1 es 2. Tú puedes decir y pensar y creer que 1 más 1 es 10 y tú lo puedes creer de todo tu corazón, pero eso no cambia la realidad. Hay un absoluto que 1 más 1 es 2. Ahora, lo importante es conocer cuál es esa verdad absoluta, porque hoy podemos estar creyendo en una realidad que no es absoluta, en una realidad que es falsa, y de eso depende nuestra eternidad, y eso es a donde yo quiero llegar, chavos, y por eso es la razón de la plática. Les preguntaba yo si se consideran buenas personas o no, y ya me dijeron ustedes, en base a su estándar, buenas. Vamos a hacer un análisis, yo le llamo a esto el espejo de Dios, son los mandamientos. Vamos a mirarnos a ese espejo un poquito. Yo quiero que sean ustedes bien sinceros, honestos, y no se vayan a enojar, esas son las reglas. A lo largo de su vida, ¿cuántas mentiras han dicho? Demasiadas. No, sí, yo tampoco no tengo ni palabras para decirlo. Muchas, ¿verdad? Ahora, si yo digo tantas mentiras que ni me acuerdo, ¿ustedes cómo me llamarían? ¿Ustedes un? Mentiroso. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Entonces, si ustedes han mentido, ¿qué son? Mentiroso. Mentiroso. ¿Un mentiroso es alguien bueno? ¿Es alguien en que podamos confiar? ¿O al ser mentiroso ya dudamos, ya desconfiamos, no es una persona de En este fiar? caso queremos de todos, porque todos hemos mentido en la vida. Exacto, Sí. exacto. Por eso decimos que la mentira no es buena, es mala, porque eso nos lleva a desconfiar, a tener inseguridad de los demás, ¿ok? Gracias por su honestidad. A lo largo de su vida, sin importar la edad, sin importar el valor, ¿tomaron algo que no fuera de ustedes? Sí. Sí. Si yo hago eso, ¿en qué me convierte? Si yo tomo algo que no es mío, Un ladrón. Un ratero, sí. entonces si ustedes han robado, ¿qué son? Un ladrón. Ladrones. Ladrones y mentirosos, ¿verdad? Así es. Sí. Ok, a veces esto es un poquito incómodo, ¿eh? Porque no nos gusta vernos de esa forma, en esa condición, expuestos de esa manera, ¿verdad? Pero créanme que esto tiene un objetivo, y es un objetivo muy importante, ¿ok? Y finalmente, con este término, para no extendernos, Jesucristo dijo, hablando de Jesús, Él dijo, habéis oído que está escrito, no cometeréis adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Alguna vez ustedes han mirado mujeres con codicia? No. ¿Nunca? No, yo sí. ¿Nunca has visto pornografía? Sí. Eso es mirar con lujuria. Es cuando tú ves y vienen pensamientos a tu cabeza, ¿no? Eso es... ¿Has tenido sueños? Yo hasta he tenido sueños, claro. Exacto, has tenido sueños, pero más allá de los sueños, porque a veces los sueños dices, bueno, eso no lo hago conscientemente, pero cuando yo veo pornografía, cuando yo quiero ver, ahí es totalmente consciente, ahí estás tú plenamente consciente de tus actos. Bueno, para Dios, delante de Dios, esto es como si hubiéramos cometido el adulterio, ¿no? Entonces, vamos ahorita a suponer, porque en base a lo que ustedes hoy creen, en lo que han decidido creer, y esto es bien importante, por eso también lo comparto con ustedes, porque ¿será que lo que ustedes hoy creen es lo absoluto? ¿O es algo que puede ser que esté en un error, que estén equivocados, ¿no? Por eso yo les decía que quién es Cristo para ustedes, porque hoy en día el personaje de Cristo dividió la historia de la humanidad, y si Él no existió, y si Él no dijo lo que dijo, ¿por qué es que hoy todavía, después de ya más de 2000 años, se sigue recordando? Y de hecho, las fechas, todas las fechas en las que hay en los documentos, en nuestras actas de nacimiento, en nuestras licencias, en todo, hay una fecha escrita, y esa fecha es ¿en base a qué? A Cristo. ¿De antes o después de Cristo? En base al nacimiento de Cristo. No fue de Buda, no fue de Krishna, no fue de ningún otro líder religioso, fue de Cristo. Entonces, algo tuvo que ver Cristo. Y sus palabras hoy todavía siguen retumbando mucho, y en ese sentido ahorita lo que tú mencionabas, tu nombre, recuérdame. Orel. Me decías que no estamos seguros de que lo que dijo que Cristo, lo que dice la Biblia que dijo Cristo sea real. Créeme, porque también lo he investigado, que hoy en día tenemos una versión de muchas versiones de la Biblia que podemos estar seguros que son exactamente la traducción de los escritos antiguos que había, de todos esos papiros encontrados allá en el Mar Muerto, que son copias, sí, son copias,
de las escrituras, pero son escrituras de aquellos que vieron, es decir, son testigos oculares, auditivos, de aquellos que vieron y vivieron y estuvieron con Cristo. Ellos lo vieron, y el mismo apóstol Juan dice, las cosas que oímos, vimos y creímos, estas son de las que damos testimonio para que ustedes también crean en el Hijo de Dios, en el Mesías, ¿no? Y dijo también Juan, muchas otras cosas hizo Jesús que no se podrían escribir, si se escribieran no cabrían en el mundo, pero estas cosas que escribimos son suficientes para que crean en Él. Ese es el testimonio que ellos dan. Entonces, si hoy ustedes murieran a la luz de los mandamientos y Dios, que nos va a hacer justicia a través de la ley moral de Dios, esa ley que está escrita ahí en sus corazones, los encontraría mentirosos, los encontraría adúlteros de corazón y los encontraría también como ladrones. Si ese cielo y ese infierno que la Biblia dice que existe, que el mismo Jesucristo dijo, ¿a dónde ustedes creen que irían si hoy murieran? Al infierno. En cuestión de lo que dice la Biblia, Sí, pues yo también. al infierno. Al infierno. Y eso es precisamente lo que Jesús dijo. Y esa es la razón, chavos, por la que tuvo que venir Cristo. Y es una historia que todos hemos escuchado, que Él vino al mundo, vivió una vida perfecta, Él nunca pecó y fue crucificado. De hecho, Él demostró su deidad, dando vista a los ciegos, oído a los sordos, volvió a hacer que los mudos hablaran, dio vida incluso a los muertos, Él resucitó muertos. Y luego dice que fue crucificado, derramó su sangre, murió y al tercer día resucitó. Ahora, eso sucedió hace 2000 años. Hoy en día, ¿cómo puede seguir siendo algo de lo cual yo puedo echar mano? Bueno, precisamente, chavos, no sé si se acordarán de Romanos 6:23, es un pasaje muy conocido en la Biblia. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Todos sin excepción morimos, ¿cierto? No hay un ser humano que no muera. Y la palabra de Dios dice que la paga de nuestros pecados, la consecuencia es la muerte. Esa es la razón por la que morimos. Todos vamos a morir un día, ¿ok? Ahora, ¿por qué Cristo tuvo que venir? Bueno, si ustedes están delante de un juez y dice el juez, a ver Luis, Orel, aquí hay 10 multas muy delicadas que ustedes cometieron. Ustedes son culpables de esas multas, de esas infracciones, pero ¿saben qué? Alguien vino y pagó sus multas por ustedes, entonces ya los voy a dejar en libertad, porque la fianza, la multa, ya se pagó. Eso es correcto, eso es legal y es justo. El mismo juez se tenía que cerciorar de que esas multas, esas infracciones se pagaran. Ahí se cumplió la ley. Cuando Cristo vino, Luis, Él en la cruz, cuando estaba crucificado, Él gritó 2 palabras también muy raras, pero muy profundas. Él dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir? Hecho está, la fianza se pagó. O sea, Él vino a pagar la multa que ustedes y yo no podíamos pagar. No hay nada que nosotros podamos hacer para merecer la vida eterna. Él tuvo que venir a derramar su sangre, a vivir la vida perfecta que ustedes y yo no podíamos vivir. Él murió y resucitó de entre los muertos. Y dice la Biblia que va a volver a venir. Pero ese hombre que una vez vino y dio su vida por nosotros, por amor, para salvarnos, para no ir a ese lugar de tormento, Él un día, dice la Biblia, que Él va a regresar de nuevo. Pero ahora ya no como Salvador, sino como juez. Y va a dar a cada uno de los hombres su pago de acuerdo al pecado. Entonces, chavos, para terminar y concluir, yo sé que esto quizás no vaya en línea con lo que ustedes hoy creen, pero denle al menos el beneficio de la duda a la Biblia. Yo les diría, vayan a leerla, no se queden solamente con lo que otros dicen de la Biblia, sino acérquense a la Biblia, exacto, léanla y ustedes hagan su propio juicio. Porque si lo que dijo Cristo es cierto, la Biblia, fíjate lo que dice Orel, de manera como está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Si eso es verdad, la reencarnación no existe. Ahí se viene abajo lo que es la reencarnación, porque el hombre muere una sola vez y después de esto, el juicio. Todos un día vamos a estar delante de Dios para rendirle cuentas. Y si eso es verdad, más vale que estemos preparados, ¿ok? Entonces, no echen esto en saco roto. Esta decisión, yo también fui joven como ustedes, pasaron por mi mente muchas cosas, pero cuando me compartieron este mensaje, me hicieron sentido muchas cosas, ¿no? Yo desconocía, no sabía bien a bien por qué Cristo había venido, cuál era la razón de su venida y de su muerte, por qué
vivió esa vida y por qué lo mataron de la forma que lo mataron. Pero cuando me comparten que Él paga por mis pecados, entonces todo cobró perfecto sentido. Ahí cobra sentido a la muerte de Cristo. Y con esto me despido. Dice Juan 3:16, a lo mejor ustedes han escuchado este versículo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Creen que lo que estoy diciendo me lo inventé o es algo que ustedes ya habían escuchado? Nunca lo había escuchado, pero casi estoy seguro que sí viene en la Biblia. ¿Tú, Ariel? Yo creo que viene en la Biblia también. Yo quisiera obsequiarles, les voy a obsequiar ahorita y agradezco mucho este tiempo que me dan y espero que al menos esto que platicamos se vayan ustedes con algo en qué pensar, algo profundo en qué pensar. La eternidad es lo más importante. Ahorita al principio les decía yo, ¿cuál es la pregunta más importante que todo ser humano debe contestar? Bueno, la pregunta más importante es, ¿dónde voy a pasar la eternidad? ¿A dónde voy después de morir? Si lo que dijo Cristo es cierto, yo no quiero que ustedes vayan al infierno, quiero verlos en el cielo. Entonces, les voy a obsequiar un pequeño Evangelio de Juan, aquí lo traigo, léanlo. Yo les digo a las personas, mira, tómenlo como una carta de Dios para ustedes. Esta es una carta escrita para Luis y una carta escrita para Aurel, directa de Jesús. Conózcanme, escuchen mis palabras, lo que fue escrito de mí, conózcanme de una manera pero personal. No se queden con lo que han escuchado de mí, sino escúchenme a mí, escuchen las palabras y van a ver cómo Cristo va a hablar profundamente a sus corazones como lo hizo conmigo.